Bienvenidas y bienvenidos al sexto programa de Baraka en el aire. ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Gastón y voy a estar con ustedes hasta las 11 de Argentina o una hora en donde estén del globo. Hoy y todos los jueves aquí en Mantra FM. Estamos transmitiendo por todos los canales de Mantra FM y también estamos transmitiendo por vivo de Instagram. O sea que estamos transmitiendo por Mantra FM. Y los que están en Instagram, el Instagram de Escuela Baraka, buenos días también. Un gusto saludarlos. Vamos a hacer la editorial a través del Instagram de la Escuela Baraka y después nos pasamos a los medios de Mantra FM. Muy bien, y a este episodio de este viaje arquetípico de ustedes y nosotros lo llamaremos Astrología aquí y ahora. Astrología aquí y ahora. Nombre que refiere a la astrología en nuestros días, astrología moderna. Y como siempre, el programa está nominado en honor a los interesantes invitados e invitadas que vamos a tener hoy sobre la materia. El amor por la astrología moderna, descubrir la belleza que esconde lo sagrado en ella, es un misterio. Y de ese misterio vamos a hablar hoy en Baraka en el aire. Quédense con nosotros. Muy bien, seguimos transmitiendo en vivo por Instagram de la escuela y por todas las redes de Baraka, de Mantra FM. Cuando yo era chico, no recuerdo la edad, supongamos unos 10, 12 años, sí recuerdo haber tomado una revista que estaba en la cocina de mi casa, probablemente de mi mamá, no sé, para ti, una de esas. Y resulta que encuentro una descripción muy bellamente presentada sobre los signos del zodíaco, un mandala colorido. Me acuerdo entonces que hablaba de las características positivas y negativas de cada uno de los signos, algo aparentemente trillado, pero no sé si por mi inocencia en ese momento, algo me llegó, algo sentí, me sentí identificado, me dije, acá hay algo, ¿no? El tiempo pasó, Cronos a mí me llevó para otros lados, pude estudiar música, después estudié psicología, posgrados, tiempo. Y el tiempo hizo que luego retorne aquello que había descubierto, yo siendo muy chiquito, la vuelta a lo que nos maravilla. Siempre intentemos volver a lo que nos maravilla. Y así pude estudiar, reencontrarme con la astrología en Casa 11, una prestigiosa escuela de excelencia que a la vez se adecuaba a mi perfil psicológico, ¿no? Con grandes profesores como Eugenio Caruti, Alejandro Lodi, Pablo Telias. Y entonces me pude recibir de astrólogo con aquel enfoque moderno, humanista, transpersonal. Existen varios enfoques de la astrología, el clásico, la astrología védica, kármica, arquetípica, enseña por ejemplo en la Fundación Jung. Nosotros intentamos en la Escuela Baraka abordar el enfoque clásico, el enfoque moderno, hacerlos dialogar, una dialéctica proponemos entre el enfoque clásico y el enfoque moderno, pero la astrología es una sola. Son distintos enfoques de lo mismo, distintas maneras por donde entrar a ese templo sagrado que es la astrología. Y hoy, con mucho amor y con mucha gratitud, me toca entrevistar a quienes fueron mis formadores, entonces, de ese enfoque moderno. Estoy orgulloso del programa que se viene hoy. Vamos a hablar de astrología moderna, ya habrá tiempo después para hablar del enfoque clásico. Hoy es astrología aquí y ahora, y para ustedes, para mí también, con el corazón, y empezamos. Muy bien, hoy es 11 del 4 del 2024, la numerología del día, si sumamos esos numeritos, suma 5, es un día de el Papa, hablando de tarot, ¿no? Suma el sumo sacerdote o el hierofante, si se quiere. Nos sugiere expandir nuestra conciencia, es un día de expansión, de buscar nuevos horizontes, expansión de la conciencia no en un sentido abstracto, ¿no? Buscar nuevos ideales, nuevos horizontes, ¿no? Conectarnos con lo que nuestro corazón nos dice, es otra de las indicaciones del Papa. Pero no, el corazón no es ese pedazo de carne que tenemos acá, el pecho. No son nuestras pasiones tampoco. Es algo que se podría denominar la emoción superior, para decirlo de alguna manera, que expande la conciencia. Y en vez de generar un estado de expansión de nuestro ego y sentirnos súper, el corazón
genera un recogimiento del ego. Algo muy óptimo para hablar de algo sagrado como la astrología aquí y ahora. Por otro lado, nuestra columnista y astróloga Zoe nos acaba de avisar que está engripada, está difónica y no puede salir. Así que vamos a dejar la columna del clima astral para el jueves que viene. Pero hoy sí vamos a contar con nuestros invitados que nos pueden hablar un poquito también del clima astral que hay en este momento. Muy bien. Baraka en el Aire es un programa de la Escuela Baraka de Lenguajes Sagrados. Vos podés estudiar con nosotros astrología, tarot o numerología. Y para eso pueden escribirnos por WhatsApp al 11 3309 28 22. También pueden encontrarnos en www.escuelabaraka.com. O seguirnos en Instagram para los que nos están escuchando por Mantra FM o por nuestra Instagram. Hay mucha gente que nos escucha por Instagram y no nos sigue. Síganos. Y si nos están viendo en diferido por YouTube, ya sea las grabaciones en diferido o en este momento, denle me gusta y síganos. Prendan la campanita, como dicen los youtubers. Bueno, y ahora para comunicarse con nosotros al programa, si quieren mandarnos un WhatsApp, 11 58 32 06 69. También pueden dejarnos un comentario, como está haciendo Imelda, la gran seguidora de Mantra FM, por YouTube, los canales de YouTube de Mantra FM 919, o también por el Facebook de Mantra FM. Y los que están viéndonos en vivo por Instagram, pásense al Instagram de Mantra FM, busquen Mantra FM en Instagram y pásense a ver el vivo de ahí, porque nosotros lo tenemos que cortar porque los invitados que vamos a tener y la música que pasamos no la pueden escuchar ustedes. Entonces pásense ahora y vamos a cortar entonces el vivo de Instagram. Finalizar ahora, dice acá. Listo, lo finalizamos. Muy bien. Y en este viaje arquetípico de ustedes y nosotros, en este episodio que hemos denominado Astrología aquí y ahora, Alejandro Lodi es un prestigioso astrólogo, profesor, yo diría embajador en el mundo hispanoparlante de los saberes que emanan de Argentina sobre la materia. Yo tuve el honor de que sea mi profesor, allá y entonces en Casa 11. Él es escritor, escribió varias obras, entre ellas el genial libro Astrología, Conciencia y Destino. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Pero ¿qué tal, Gastón? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás tanto tiempo? Un honor y un gusto tenerte. Muchísimas gracias. Pero por favor, para mí es un placer y te agradezco muchísimo que me recuerdes con tanto cariño y la invitación también te agradezco. Bueno, es un gusto. Contanos, ¿por qué Astrología, Conciencia y Destino se llama este libro, no? Bueno, yo diría la sustancia que aborda la astrología la sustancia que ilumina la astrología es este desafío de estar encarnados y desarrollar conciencia, ¿no? Ujú, Y, y la astrología propone un, un vínculo en ese viaje a la conciencia, un vínculo con el destino que todavía es muy provocador, que es todavía esotérico, que es reconocernos en el destino como la revelación de lo que somos, ujú, no el destino como algo ajeno, como algo a controlar y a dominar desde la torre del ego, ujú, sino de liberarnos de esa pesadilla, de que el destino coincida con lo que yo quiero, para abrazar la conmovedora magia de descubrir que el destino es un encuentro con lo que profundamente soy, ¿no? Eh, maravilloso. esto no significa resignación, esto no significa justificación de hechos, eh, sino la apreciación, el registro perceptivo de que no estoy disociado, de lo que me ha ocurrido en la vida, lo que me ocurre, aun cuando yo no lo haya decidido, no es ajeno a lo que soy, es la sustancia de lo que soy. Y el Ajá. desafío para la conciencia es, bueno, ¿cómo respondo a ese desafío del destino? ¿Eh? Ujú, Desde ese punto de vista no hay un determinismo fatal, sino que a partir reconocer, de reconocerme en el destino,
La conciencia puede responder de una manera creativa o puede reaccionar de una manera defensiva, victimizada, Mm. temerosa, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo nos Nada describe? nuevo, ¿no? ¿Cómo nos describe eso, no? ¿Cómo? ¿Cómo nos describe muchas veces eso, no? De Sí, cómo sí, reaccionamos de una manera victimizada o enojados o demandantes, ¿no? sí, y además es bastante visible cómo todas las necesarias construcciones de la cultura y del mundo, en Mm, verdad, no sé si favorecen esta respuesta creativa, por eso digo que todavía es esotérica claro. la, la percepción que propone la astrología, porque en verdad las construcciones del mundo sostienen mucho el legítimo heroísmo del ego, el luchar por lo que uno quiere, en vencer enemigos, en ver polarizado, es decir, en ver disociado lo que en verdad está unido, ¿no? Ajá. Bueno, me parece súper interesante reconocernos en el destino como lo que somos y no desde el controlar, ¿no? Sino desde el descubrir. Súper piola. Hace un Así es. ratito nos hablabas del determinismo, o sea, que no es un determinismo. Entonces, ¿qué es el destino para este punto de vista de la astrológico? O en todo caso, ¿qué es la conciencia y qué es el destino? ¿Y en qué se diferencian? Yo pregunto como si fuera un examen, ¿no? Por momentos. Muy profe me sale, pero nos interesa saber el punto de vista, por supuesto. Bueno, son todas palabras y son todas metáforas, ¿no? Ajá. Podemos decir, ¿qué es la carta natal? ¿Qué es la carta natal? La carta natal es algo que me determina fatalmente. Está Ujú, escrito todo que me va a pasar tal cual y yo no tengo nada que hacer más que agachar la cabeza. O no, o soy absolutamente libre y puedo hacer lo que yo quiero y vivir la carta natal como se me antoja. Bueno, ni una cosa ni la otra. Famosa frase de Dane Rudyard acerca de determinismo y libre albedrío, ¿no? mm, Uno es libre en la medida que se reconoce en la estructura que lo constituye. ajá, ajá. La carta natal es un símbolo de esa estructura de lo que profundamente soy, Sí. de la imagen que tengo de mí y del destino que le corresponde a esa imagen que tengo de mí y la dinámica entre destino y conciencia personal, ¿no? Que- Eh, que es otra metáfora acerca de la dinámica personalidad-alma. Esa dinámica, esa imagen de la tradición esotérica es muy bella, ¿no? La conciencia como un proceso de articulación entre los propósitos del alma y los propósitos de la personalidad. Los propósitos que yo tengo con la vida, propósitos de la personalidad, y los propósitos e intenciones que la vida tiene conmigo, ujú, propósitos del alma. Ambas dos cosas, ambas dos dimensiones se necesitan, se aman, es una cópula. El alma no repudia la personalidad, ni la personalidad se puede desentender del alma, es un encuentro. ujú. Ciertamente la personalidad o el yo o el ego, como la metáfora que querramos utilizar, es un vehículo para el alma. Quiero decir, lo que yo me propongo con la vida es un vehículo de lo que la vida se propone conmigo. Qué interesante que, Parece de que es... palabras, Sí. trabalengua, pero no lo es. No, no, es muy interesante porque estábamos hablando al principio del programa que hoy estamos hablando de astrología moderna, ¿no? Y este enfoque tan transpersonal de integrarnos con lo que nos pasa como eso que somos nosotros, como el descubrimiento de lo que somos y lo que somos, no lo que yo soy, sino una conexión también con, digamos, para decirlo de alguna manera, con todo lo que nos rodea y cómo la astrología nos puede ayudar a esto y no solamente saber si, no sé, si voy a encontrar el amor de mi vida, si va a volver Rodolfo y todo eso, ¿no? Ahora te hago una pregunta que me surge, ¿no? De esto. La evolución de la conciencia, esto de la astrología evolutiva que se habla, que muchas veces se lo relaciona, ¿es algo que se produce mecánicamente, o sea, automáticamente, solo por el hecho de estar encarnados en este sistema, en esta estructura, en este devenir que en verdad habla de nuestra estructura profunda que en verdad somos, ¿se produce solo o hay que hacer algo? Yo creo que podemos usar la analogía con, por cierto, una analogía tan astrológica como
con el ritmo de las estaciones, ¿no es cierto? Ujú. Eh, el ritmo de las estaciones se va a producir. La revelación de nuestra carta natal se va a producir ordenada por tránsitos astrológicos, ciclos astrológicos, etc. Inevitablemente. La conciencia puede obstaculizar Ujú, o puede alinearse y despertar potencialidades creativas con ese proceso, ujú. con ese ritmo cíclico. ¿Y de qué depende? Todo que eh, es mecánico, pero al mismo tiempo es creativo. Ajá. Yo creería que la palabra mecánico no le corresponde tanto, ¿no? Es una, digamos, es una regularidad impecable, Ujú, pero que tiene que ver con una, una percepción simbólica. Quiero decir, es una percepción simbólica de una regularidad impecable. ¿Qué quiero decir con esto? Disculpen el trabalenguas. Un símbolo, y astrología es símbolos, nunca termina de decir lo que significa. claro. Un símbolo revela nuevos significados de acuerdo a la sensibilidad que medita sobre él. Y esto pasa Ujú. en nuestra vida personal, como astrólogos incluso. ¿Eh? Eh, Quienes ya tenemos algunos años investigando astrología, los símbolos de la astrología, a mí no me han dicho todo lo que tienen para decirme. Todos los días descubro nuevos significados de los mismos símbolos sobre los que estoy meditando desde hace más de 3 décadas. Mm, El símbolo es una sí, expresión viva, es una expresión ¿eh? viva. Claro. Y desde ese punto de vista hay una dinámica que está más allá del tiempo. Hasta el último suspiro de nuestra existencia, hayamos hecho el mejor trabajo que podamos haber hecho con nuestro viaje de la conciencia, seguiremos descubriendo nuevos significados. Mm, qué interesante. Interesante porque a veces uno dice, uy, este tema ya lo vi. Cuando uno está estudiando astrología, ¿no? Dice, la luna, pero yo ya lo vi la luna, ahora tengo que ver la estructura lunar, pero si yo ya hablé de la función lunar. Y te vas a verla infinita cantidad de veces en tu vida y si estás abierto y tenés esta humildad con la que nos está hablando Alejandro, vas a ir descubriendo y redescubriendo un montón de dimensiones de este símbolo que es y no es a la vez lo que revela. Me parece súper interesante lo que Exacto. decís. Y aparte Eh, esto va de la mano con nuestra experiencia de vida. Vos mencionás la luna. sí. Al comienzo de nuestro desarrollo de conciencia, la luna está convocada y centralizada en el vínculo con la madre. Pero luego, cuando abordás la experiencia de paternidad-maternidad, se revela una dimensión de lo lunar inédita, que no podrías haber experimentado antes de ello. Y Ujú. luego, cuando llegás al segundo retorno de Saturno, probablemente con la experiencia de abuelazgo, se revela una nueva dimensión de lo lunar que no tiene que ver con aquella que descubriste en el vínculo con tu madre, que no tiene exactamente, que no está contenida en aquella que descubriste en el vínculo con tus hijos y que revela nueva información, nuevos significados de lo que significa la luna. ¿Eh? Impresionante. Es inamovible. Es infinito. Yo me acuerdo de un autor que Infinito. dice los atributos divinos, los arquetipos, como quieran llamarles, emanan en infinita cantidad de niveles. Y creo que un poquito estás hablando de eso, capaz desde otras disciplinas Absoluta, es lo mismo, ¿no? absolutamente. Absolutamente. Y uno tiene quizás un encuentro difícil, un encuentro con la muerte, un episodio grave de vida-muerte, y en ese estado inédito, porque nunca uno había vivido atravesado esa circunstancia, se abre una sensibilidad que te revela nueva información de todos aquellos símbolos que ya conocías. Es decir, la experiencia de la astrología es algo vivo, no Ujú. es algo que ya Sí, esté contenido en lo que sé, ni está contenido en ninguna bibliografía, escuela o tradición. sí, es algo Y vivo. acá quiero agregarte algo. Sí, por favor. Hablamos de astrología transpersonal como si fuera una astrología nueva. En verdad, todos los significados transpersonales que podemos obtener de la astrología
ya estaban inscriptos en aquel zodíaco diseñado por humanos hace 4.000 años. Perfecto. No es nueva la No es nuevo. astrología transpersonal. No es nuevo lo transpersonal. No hay que decirle tanto más transpersonal y menos moderno. Bueno, Alejandro... Moderno me suena cuando en la década de 60 escuchabas a los Beatles. Eras moderno porque escuchabas a los Beatles. Ahora es clásico. Bueno, Alejandro, mira, nosotros estamos con muy poquito tiempo. Nos vas a poder dar una nota. Vamos a armar una nota nueva con vos cuando tengamos un poquito de más tiempo, porque la segunda parte de este programa va grabada y nos quedó muy larga la próxima nota y tenemos que ir cerrando. Pero yo, o sea, muy generosamente nos diste esta nota, te lo agradezco mucho. Yo personalmente te aprecio mucho por el rol que has cumplido en mi vida para la astrología, y me gustaría volver a entrevistarte y si nos podés dar un cierre. De un consejo para los que estamos estudiando, que somos todos, ¿no? Incluso más o menos la astrología. Bueno, te agradezco nuevamente. Un consejo, mira, algo que me parece muy actual y necesario para quienes estamos investigando astrología. Estar muy atentos a la inevitable tentación, hasta inconsciente tentación, de reducir lo nuevo, la nueva percepción que abre la astrología, a lo que ya sabemos. La astrología en verdad propone un salto de escala, propone una revolución receptiva. Revolución receptiva. Lo primero que vamos a intentar ante eso nuevo que nos abre la astrología es contenerlo en los viejos envases, en lo que ya creemos acerca del mundo, de nosotros mismos, de lo que está bien, de lo que está mal. Bueno, invito a resistir, a ser conscientes de esa tentación y a resistirla para estar a la altura del desafío perceptivo que nos propone la astrología. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias, maravilloso como siempre, y espero dentro de muy poquito poder hablar de vuelta con vos y más tiempo. Gracias, ¿eh? Dale, nos vemos. Nos vemos, gracias. Muy bien, ahí Alejandro Lodi muy generosamente, como siempre, con esta predisposición tan solidaria, ¿no? Hay que tener entre nosotros, entre los estudiantes, profesores, y todos somos estudiantes de astrologías, esta predisposición solidaria que tuvo Alejandro con nosotros y yo sé que tiene en general. La próxima parte del programa va grabada porque fue otra entrevista que vamos a presentar en muy breve. Yo me despido y nos vemos el jueves que viene, pero ustedes sigan viéndome a mi otro yo de la noticia, de la entrevista que dimos el lunes pasado fue. Nos vemos. Bueno, como habrán notado, cambiamos la escenografía, cambiamos el lugar porque esta parte del programa va grabada, como estábamos diciendo hace un ratito. Y en este viaje arquetípico de ustedes y nosotros, al que hoy llamamos Astrología Aquí y Ahora, Vanessa Maya Orana y Alejandro Cristian Luna, más conocido como Alejandro Luna, son prestigiosos astrólogos argentinos, fundadores, directores y docentes de la escuela Astrología, con H intermedia, Astrología, una institución de excelencia en la materia, y también son autores de varias obras, entre ellas el libro homónimo Astrología. Hola Vanessa, hola Alejandro, ¿cómo están? Buenas tardes para nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a ustedes por darnos la nota. Es un honor, ¿eh? Muchísimas gracias. Vamos a empezar. ¿Por qué astrología? ¿Cuál es el significado del nombre que le ponen a la institución, al libro? Bueno, en realidad a nosotros siempre nos interesó la mirada de la astrología y luego del mundo que tratara de integrar todas las dimensiones que están simultáneamente operando ahora, ¿no? Básicamente el nivel espiritual, el nivel del alma, el nivel mental, el nivel emocional, el nivel corporal. Entonces, siempre la mirada holística se caracterizó por tener todas estas dimensiones en cuenta para observar la realidad. Entonces, hacer una astrología que no solamente incluya la parte psicológica o cognitiva, sino que también incluya todo lo que tiene que ver con lo emocional
y también esté abierta al llamado del alma o al llamado espiritual, nos parecía que esa era la verdadera astrología y en este juego de palabras, queriendo meter holo de holístico ahí, quedó astroología. Sí, además Bueno, nos fuimos dando cuenta que bueno, que la astrología a una persona que la empieza a estudiar la transforma. Es como el mismo estudio de la astrología nos va haciendo dar cuenta, nos va dando más conciencia, nos va permitiendo comprender y nos vamos transformando. Y esa transformación no es mental, se mueven emociones, se mueven creencias, se mueven, no sé, visiones, y entonces en esa transformación ocurre todo a la vez, ¿no? Mientras estudiamos, nos vamos empezando a percibir desde afuera, desde adentro, y eso va generando una transformación, y esa transformación es holística. Sí, a veces nosotros solemos como aclarar que en estas dimensiones, ¿no? Que va desde lo corporal, lo emocional y lo espiritual, a veces hay, o creemos que puede haber un malentendido acerca de que lo espiritual es superior y hay que salir de lo material y lo bajo, ¿no? Como si lo material fuera bajo y lo espiritual alto, y uno se lo imagina, ¿no? Como, está muy interesante eso de volver un poquito a lo que pasaba antes, que no estaba tanto esta separación de lo sagrado, lo espiritual, lo no espiritual. Me parece súper piola. Y lo que decía Vanessa de la transformación y cuando nombró a lo emocional. Yo siempre le digo a mis alumnos, el aprendizaje de la astrología tiene que ser procesual, no pueden hacer como rendirla libre, como hacen en algunos, porque es un proceso emocional. ¿Vos estás de acuerdo, Vanessa, con eso? ¿Es un proceso emocional aprender astrología? Totalmente. De hecho, también nosotros siempre decimos que lo más importante es atravesar el proceso y de hecho empezar a percibirnos como procesos. Es como que la identidad tampoco es fija, no es un punto, no es una forma que se puede definir, sino que somos procesos en constante transformación, cambio, estabilización, o sea, hay de todo en un proceso, ¿no? Y en la astrología nos parece la astrología un lenguaje tan completo que le da palabras, que nos permite tematizar todas las partes de un proceso, ¿no? De hecho, nos hace contactar con esos procesos. Los seres humanos a veces tenemos algunos problemas para hablar de los finales, de la muerte, y la astrología en el mismo zodíaco incluye el principio y el fin. Entonces, ¿cómo negar todo lo que está y todo lo que está en el medio, ¿no? Entonces, bueno, nos parece súper interesante esto de percibirnos como procesos, percibir el aprendizaje o vivenciar el aprendizaje como un proceso, sabiendo que una planta para dar la flor, primero uno tiene que plantar la semilla, tienen que salir las raíces, después el tallo, y todo requiere mucho cuidado y requiere condiciones que se van dando, ¿no? Y sobre todo requiere tiempo. Así que nada más de acuerdo. Por supuesto que estoy súper de acuerdo con eso. Y la astrología, que hace un tiempito ya, a pedido de la iglesia, ustedes lo deben saber, lo hablamos en algunos programas anteriores, dejó de ser del corpus de la ciencia, a pedido de la iglesia. ¿Sabían eso, no? Y que, bueno, estos científicos positivistas que podrían decir, ¿qué es esto del holos? O sea, ¿hay alguna disciplina que puede contemplar el todo? ¿Qué le responderían ustedes? ¿Qué pensarían? Porque holos está relacionado con el todo, si no me equivoco, y bueno, un poquito ya Alejandro venía diciendo como esto de intentar conectar con todo lo que nos rodea. Pero bueno, se los dejo a ustedes esa respuesta. ¿Qué le sí, dirían? yo diría que, digamos, la ciencia trabaja con lo holístico cuando, por ejemplo, se refiere a la ecología. O sea, las ciencias biológicas, si uno es ecólogo, estudia las relaciones de un organismo en sus articulaciones con todo lo que lo rodea. Ese es un ecosistema. Es entender cómo el colibrí, además de darle alimento a sus colibricitos chiquitos, necesita de las flores que a su vez polinizan otros y las abejas, o sea, se va armando toda una articulación entre lo biológico, ¿no? Que es lo que entendería la ecología,
que también en otra disciplina sería el paradigma sistémico que tiene la ciencia. Los sistemas, según lo que cada ciencia estudie, pero el paradigma sistémico ya está en la ciencia, igual que lo ecológico. De hecho, la teoría general de sistemas viene Claro, de lo científico, del estudio de los ecosistemas biológicos. exacto. Ujú. Ahora, para dibujarlo, digamos, nos parece que cómo lo ve la ciencia, lo sistémico y lo ecológico, es como en un plano, podemos decir, horizontal, ¿no? Donde, bueno, son seres vivos que tienen ciertas articulaciones, los humanos con la sociedad, con lo sociológico, lo antropológico, pero lo holístico daría cuenta de también una articulación como en un plano, diríamos, vertical, donde ahí sí hay diferentes dimensiones. No es lo mismo la dimensión efectivamente física que la dimensión del sentido. Ken Wilber, por ejemplo, decía, yo puedo calcular cuántos litros de tinta se usaron para hacer La guerra y la paz de Tolstoy, pero por más que sepa cuántos litros de tinta hay, cuántos kilos de papel hay, cómo fue hecho ese papel, qué árboles se usaron, nunca voy a entender qué significa la guerra y la paz de Tolstoy, porque el significado trasciende ese plano material, que si no estuviera ese plano material, no podría leer la guerra y la paz. Entonces, el significado está en otra dimensión que el papel. Y lo holístico puede ver esas diferentes dimensiones. Hay una dimensión física, hay una dimensión emocional, mental y espiritual. Y eso es lo que a nosotros nos parece tener, digamos, las coordenadas sistémicas horizontales y las coordenadas holísticas verticales nos da como un panorama global Bien. de lo que es la realidad. Sí, yo quería Entiende. agregar una cosita Sí. más en relación a esto que tiene que ver con aquello que llamamos el todo con mayúsculas, ¿no? Que es esa dimensión donde todo es potencial y donde no hay forma, es lo que lo que no está manifestado en la forma, sino que es algo que está en el plano de la esencia. Y eso es lo que en la carta natal nosotros decimos que está en el centro de la carta natal, ¿no? Como que la periferia de la carta o la carta se expresa hacia las formas, hacia afuera, hacia la periferia, y en el centro está la esencia del ser. Y ese ser, esa esencia del ser, ahí entramos en palabras tipo alma, espíritu. Bueno, podemos empezar a definir cómo es cada una, ¿no? Pero en definitiva lo que decimos es que la astrología es una disciplina que también nos permite como ir buceando en esa búsqueda del todo o de la indiferenciación con el todo, que sería ese plano espiritual, pero ya experimentado desde un lugar, desde la experiencia, ¿no? Bueno, soy parte del todo y todos somos uno. Bueno, ¿qué significa todo eso? La astrología puede ir dándonos claves a medida que vamos entrando y nos vamos conociendo y... Me parece muy interesante lo que dicen porque es como decir, no es que la astrología, es decir, el todo, se pueda con la astrología saber cómo, yo qué sé, cómo ser ferretero, cómo ser músico. Está hablando del todo en un sentido vertical del ser, lo que vos decís, cómo emana hacia estos planos sensibles, estos planos terrenales, la energía que pertenece a planos que son esenciales, invisibles, cada uno, planos arquetípicos, cada uno lo ha llamado, en distintas tradiciones se ha llamado la santa emanación, lo han llamado de distintas maneras. Entonces eso es lo que se está intentando dar cuenta con la astrología, con esta astrología que ustedes llaman humanística, y quería preguntar y profundizar también un poquito en este término. Estoy muy así como meterme en los términos, ¿no? Porque cuando uno se mete, cuando entendemos, a mí me da la sensación que cuando entendemos más de lo que estamos hablando con respecto a la definición, podemos palparlo más, podemos saborearlo más, o por lo menos tenemos más posibilidades. Entonces, este plano que ustedes hablan del el todo con mayúscula, el absoluto, ¿está relacionado con lo humanístico, con las posibilidades de lo humano? Porque ustedes hablan de una astrología humanística, ¿no? Y transpersonal. Uno de los grandes
revolucionarios, de alguna manera, del enfoque astrológico fue Dane Rudyard. Creo que es uno de los primeros que se llama como astrólogo humanista. Ahora bien, nosotros como partimos de lo humano, pero entendiendo casi que la astrología trasciende a lo humano. Entonces, esa trascendencia de lo humano, en principio tendría que ver con qué cualidades de lo transpersonal están anidadas en lo humano. Es decir, que hay cualidades energéticas que parecerían que están más allá de la personalidad, que son parte de lo humano, aunque se va a ir desplegando a lo largo de los milenios, te diría. Nosotros, como humanos, no hemos llegado a ningún límite final evolutivo, ni mucho menos. La evolución nos atraviesa, no es que nosotros somos el pico de la evolución. Entonces, ¿cómo acompañar esa evolución? Abriendo el cerebro y partiendo de que somos el canal de esa sabiduría. Por eso, a veces un amigo mío decía, el ser humano en realidad es un mamífero cósmico. Son los primeros mamíferos que tenemos la oportunidad de conectar de alguna manera con el orden de las estrellas. Entonces casi que trasciende, y eso es lo transpersonal, ¿no? Que en un nivel trasciende lo humano. No sé si vos querés No, por hablar ahí algo. agregar que consideramos Ujú. al ser como que tiene, bueno, estas dimensiones que decíamos antes, cómo es que tiene esta dimensión espiritual. Bueno, es como si consideráramos que tenemos como si fueran antenas al cosmos, y esas antenas tienen ciertas formas o tienen como que vibran en ciertas sintonías y captan determinadas señales que están determinadas por los planetas transpersonales. Entonces, Urano, Neptuno y Plutón, y también considerando a Quirón, nosotros también lo consideramos como parte importante de la carta. Bueno, son 4 energías transpersonales, necesitamos 4 antenas diferentes. ¿Cómo hacemos para canalizar la energía creativa, la creación, la creatividad de la vida? Urano. ¿Cómo hacemos para captar la sensibilidad, la resonancia, la empatía, el amor universal? Neptuno. ¿Cómo hacemos para canalizar la pulsión, la energía vital, como la transformación, la sanación de todo el ser, ¿no? Como regeneración, Plutón? ¿Y cómo conectamos con las dimensiones que nos conectan? O sea, porque Quirón está en el medio entre lo personal y lo transpersonal, entonces es como si fuera un puente. Bueno, todas esas antenas, podríamos profundizar un montón porque es una de las partes más importantes para nosotros de la astrología, pero básicamente eso, tenemos antenas. Con esas antenas podemos sintonizar, podemos dar lugar, permitirnos ser canales de eso. Y eso nos lleva a otro nivel de manifestación de nuestras vidas, ¿no? Que requiere desafíos emocionales y de todo tipo, como, bueno, no querer controlar todo lo que pasa, qué hacemos con esto de que creemos que somos los que decidimos todo en nuestra vida, cuando en realidad somos canales y nos pasan cosas tan más allá de lo que creemos que es lo mejor o que lo que buscamos, ¿no? Se entiende perfecto. Yo le quería decir a nuestra audiencia, recordarles que estamos teniendo esta nota con Vanessa y con Alejandro, que muy generosamente se prestaron a esta nota y nos están hablando de cómo se enseña en su escuela de astrología, astrología, el punto de vista transpersonal. Estas energías que están con nosotros son nuestras y a la vez no son nuestras. Por eso transpersonal están más allá de la persona, pero a la vez son de lo humano, como nos explicaba recién Alejandro. Y recién Vane también nos hablaba de algunas cuestiones de los planetas transpersonales, que justamente los planetas que no se pueden ver, que se necesita no se pueden ver a simple vista, ya el símbolo, ¿no? De que haya que haber un medio, algo intermedio para poder observarlos, y muy interesante. Así que tomen nota porque también nos están enseñando cosas, ¿sí? Si quieren estudiar astrología sobre algunas características de esos planetas. Bueno, y ya que estamos hablando de ellos, cuéntenos un poquito más de ustedes ahora. Quería saber un poquito más de ustedes. ¿En qué obra están trabajando ahora? ¿Están trabajando en alguna? ¿Están escribiendo algún libro? O si nos quieren contar de la obra en la que han trabajado y les resulte más significativa, ¿no? Generalmente es más significativo
los que trabajamos en esto sabemos que siempre lo más significativo es lo que nos está pasando ahora, pero bueno, quizás me quieren contar también un poquito de lo que pasó No, por ahí está respecto a su bueno ver de trabajo. dónde viene lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Porque Ajá, cuando nosotros estábamos ya con nuestra escuela, enseñando la formación y con nuestros apuntes y demás, siempre tuvimos como ese impulso de querer generar una bibliografía básica, una bibliografía bien procesada, que tuviera todos los contenidos que teníamos en la formación. Entonces, empezamos con el volumen 1, de astrología, un paradigma holístico de la bien, astrología se llama, bien. donde planteamos las bases de esta mirada holística de la astrología, y ese fue bueno, fue el inicio, pero al mismo tiempo fue una puerta que abrimos para nosotros mismos y para, no sé, nos parece un montón de gente que al final terminó adoptando el libro como bibliografía para enseñar, para estudiar, gente autodidacta, y bueno, ese fue es un hermoso libro que nosotros disfrutamos un montón, esa escritura, ese pensar, cómo lo organizábamos, qué le aportábamos, para no decir lo mismo de lo que estaba, bueno, un montón de cosas. Fue una creación muy linda, muy genuina, y bueno, ese fue la piedra fundamental, ¿no? Como la fundacional. Después vino el volumen Bien. 2 de Astrología, Movimientos Planetarios para el Despliegue del Ser. Ese es un libro que desde mi punto de vista tiene mucha fuerza, porque habla de los procesos, justamente, lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo percibo mi vida como un proceso en el cual hay variables de lo que yo puedo hacer, como por ejemplo, bueno, me enfoco en tomar conciencia, en desarrollarme, en madurar, en aprender, en crecer, pero también dejo entrar estas fuerzas transpersonales que que son parte nuestra y que están en el cosmos. Entonces, con los tránsitos planetarios y todo lo que tiene que ver con los movimientos, es como que el libro se fue desarrollando y hemos pasado por el cuerpo todo, ¿no? Todo lo que escribimos fue como muy transformador para nosotros. Para mí el volumen 2 tiene esa fuerza, la fuerza de los Ujú. movimientos, de los tránsitos, de los procesos y del crecer, ¿no? Y bueno, Ujú. ahora sí. Bueno, y después, más o menos, estos libros iban como siguiendo los contenidos que nosotros desarrollamos en la escuela, y cuando nos disponíamos a empezar el volumen 3, que es el que estamos escribiendo ahora, que ya te voy a contar, como que se coló, digamos, en el medio un libro que se llama Ecoastrología, porque fue un momento nuestro que nos empezamos a interesar mucho acerca del estado del planeta, pero también acerca del estado de las personas, acerca del estado de la sociedad y acerca del estado de todo. Entonces, nosotros tenemos mucho Saturno en nuestra carta, ¿no? Y lo que había empezado a ser como una especie de hagámonos cargo de Saturno, se fue transformando en, bueno, tomemos conciencia de cómo nuestras acciones o no acciones están generando realidad. Entonces tomamos el paradigma del zodíaco y el paradigma de la ecología, y ahí hicimos ecoastrología, que es una especie de Qué bueno. estudio adentro-afuera, desde el punto de vista social, planetario, ecológico y psicológico, que de alguna manera tiene como adentro una clave que es una técnica que nosotros usamos, que es el de los núcleos energéticos o subpersonalidades, que no es algo que inventamos ni mucho menos. Esta idea de Gurdjieff, que cada uno está habitado por diferentes yoes. Bueno, Ujú. nosotros guiamos una manera de entrar a la carta por cómo se podrían ver desde la carta natal estos diferentes yoes. Entonces es como una ecología interna, una ecología interna que tiene ciertas dinámicas adentro, y cómo esas Ujú. dinámicas pueden verse reflejadas en el afuera. Bueno, la cuestión es que es un libro que también fue bastante Intenso. intenso de escribir. Es más técnico, ¿no? Más allá de alguien que le puede interesar mucho
el compromiso, qué sé yo, de que va desde lo medioambiental hasta no sé, lo mínimo, las mínimas acciones, tomar conciencia de las mínimas acciones en el día a día para con nuestros prójimos. Bueno, y Ujú. ahí, bueno, hicimos ese ecotología que se metió en el libro que estamos terminando de escribir ahora, Ya salió, Ecoastrología ya salió, ya salió. y después va a salir Astrología 3. Claro, Buenísimo, buenísimo. esperemos que este año sale Astrología 3, Bien, eh, el- ¿cómo es? El alma a través de los vínculos. El aprendizaje del alma a través de los vínculos. Ahí ya te da un poco ese es el subtítulo, claro. de qué la va. Claro. Vamos a trabajar con lo que es la sinastría, básicamente, carta compuesta, y cómo esta dimensión álmica, que también puede estar traída por los nodos de la luna o la carta dracónica, bueno, tiene todos esos temas y si Dios quiere en un par de meses estaríamos terminando. Bueno, muy bien, me parece súper interesante. Se me vino a la mente ese relato bíblico que Cristo le pregunta al diablo, ¿tú quién eres? Y le dice, yo soy Legión. Y todo esto de la doctrina de los muchos yoes. Por ejemplo, en psicología sistémica lo abordamos como redes neuronales y hay técnicas específicas de hipnoterapia para hacer conversar a estas redes y para poder integrarlas a través de hipnosis. Yo lo hago mucho porque me encuentro con estas cosas. Me pueden hacer un cierre. ¿Qué es un cierre? Siempre yo les pido un consejo para, según, digamos, dónde esté cada quien, en el caso de ustedes, para los que estén empezando, para los que ya estén estudiando astrología, un consejo dentro de lo posible breve, porque nos queda poquito tiempito, para la gente que está empezando a estudiar astrología o los que ya están estudiando astrología, además de decirnos cómo hacer para seguirnos y para encontrarnos en las redes. Bueno, vamos por el mensaje. Vamos con mensaje. Yo lo que les diría a las personas interesadas en la astrología es que confíen justamente en el proceso que se abre, ¿Mm? que requiere de encontrarse con resistencias, con miedos, con inseguridades, pero que también hay tesoros ahí abajo de todas esas cosas que uno va encontrando y trabajando. Así que, bueno, abrir la puerta de la astrología es algo muy transformador que nos va a llevar sin dudas a una comprensión mucho más profunda de quiénes somos, de dónde estamos, de nuestros potenciales. Y bueno, eso se irá viendo a lo largo de la vida, ¿no? Pero ya el hecho de poder ir trabajándose, observándose, es hermoso y bueno, nada, está buenísimo. Yo para complementar Gracias. esto, que Sí. confíen, diría, cuestionen, ustedes cuestionen, sobre todo los que primero empiezan con el estudio, cuestionen todo lo que puedan aprender. Me baso en mi propia experiencia, porque yo era absolutamente escéptico de lo que es la astrología. Una novia que tenía me dijo, mira, mi tía es astróloga, me encantaría que te hicieras la carta. Yo digo, ¿la qué? ¿La carta? Pero por favor. Bueno, me hizo la carta y me Gracias, flashé, la ¿no? cara. Como nos ocurre Mm. mucho. Y cuando empecé a estudiar le dije, mira, esto a veces tiene mucho sentido, pero yo no termino de creer en esto. Y me dijo, mira, vos empecé a estudiar y vas viendo. Si hay algo que en algún momento no te cierra, listo, dejá de estudiar, vos cuestioná, investigá, explorá. Esto no es para creer, no es para repetir, sino es para llevarlo a la vida de cada uno. Entonces, a veces para aprender astrología hay que desaprender muchas cosas que se leyeron antes de astrología. Entonces, esa cuestión de confiar en el proceso y a su vez cuestionar lo que uno va aprendiendo, entre comillas, creo que es fundamental para llegar a un buen puerto bueno, y para que realmente la astrología nos termina haciendo sentido porque ya de por sí es transpersonal la astrología. Uno la puede usar la astrología para averiguar dónde perdió las llaves, está perfecto, pero es como no aprovechar toda la riqueza que tiene, ¿no? Que nos puede llevar a una ampliación de conciencia y una ampliación del corazón también, no necesariamente de la conciencia. Bueno, y para encontrarnos, tenemos una Ujú. página web
www.astrologia.com.ar, y también en Instagram, en Facebook nos encuentran como Astrología. Hay un canal de YouTube con algunos videos también, Astrología. Buscan Astrología, y si no, a partir de nuestra web está todo, nuestros libros, nuestras formaciones, todo. Bueno, Vanessa, bueno, Alejandro, yo les agradezco muchísimo que hayan permitido que les haga esta nota, y que tengan, bueno, muy buena semana, y espero dentro de poquito poder seguir conversando con ustedes de todos esos temas tan interesantes que parece que nunca alcanza el tiempo, ¿no? Necesitamos todo el tiempo del mundo para hablar de esto y más allá. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias a vos. Gracias a vos. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, ahí estaban Alejandro y Vanessa dándonos su punto de vista de la astrología, muy interesante. Ya dijeron cómo pueden hacer para estudiar con ellos. Y bueno, estamos terminando. Mi nombre es Gastón. Baraca en el Aire es un programa de la Escuela Baraca de Lenguajes Sagrados. Pueden comunicarse con nosotros a través de los medios que van a salir al final, y buscarnos en Instagram, @Escuela Baraca. Si nos están viendo por YouTube, denle me gusta y suscríbanse, pongan la campanita. Nos estamos despidiendo. No sé ustedes, pero para mí fue un programa lleno de belleza, lleno de espiritualidad, de posibilidades de trascendencia. Les agradezco mucho por este momento compartido, y nos vemos el próximo jueves de 10 a 11 o en diferido. Espero haberles servido para su camino. Abrazo a todos y a todas, que tengan muy buen jueves y muy buen fin de semana. ¡Chau!